Vamos a mirar, espero culminar hoy en este estudio de la justificación. Hemos dado un buen tiempo para entender la naturaleza de la justificación. No voy a terminar la serie, no, pero el tema de la naturaleza, ¿en qué consiste? Es que luego iré sobre algunas de las cosas ya dichas, pero partiendo del entendimiento que hoy vamos teniendo. En nuestro estudio de la justificación por medio de la fe hemos empezado a considerar algunas características de esta obra de gracia para entender de qué se trata, cuál es su esencia. Definiendo, otra vez hermanos, la justificación como un acto judicial de Dios por pura gracia, en este acto, en el cual Él declara justo al pecador creyente, porque dice justificados pues por la fe, o sea que es el pecador que cree. Esto es, que declara que todas las demandas de la ley están satisfechas con respecto al pecador, y esto sobre la base de la justicia de Jesucristo. Señalamos además que este acto incluye el perdón de pecados y ser restaurados al favor divino, y que es un acto del cual el pecador se apropia por medio de la fe. Dejamos claro, entonces, este es un resumen, que la justificación es un acto, para diferenciarlo de las obras divinas, que son un proceso. Luego enseñamos que la justificación es un acto de Dios como juez. Esto es, hermanos, que se trata de un acto judicial. Pero señalamos que también fue un acto de gracia para con el pecador. Pues en justicia el pecador solo merece la condenación, entonces justificarlo es solo por gracia. Y de ahí en adelante quisimos tomar como base Romanos 5, capítulo 1, para seguir mirando su naturaleza, y señalábamos que la justificación es un acto declarativo, es un dictamen de absolución, es una aseveración judicial de Dios hacia el pecador, y que se diferencia de la infusión de gracia. Hermano, yo pudiera hacer esto un poquito más fácil, pero no quiero. Porque en lugar de bajar, quiero que usted suba. Entonces voy a usar las palabras que son necesarias. Infundir. Declarar. Son dos ideas que en nuestro tema no son lo mismo y usted debe diferenciarlas. Infundir. ¿Le han puesto suero? Bueno, le están infundiendo suero. ¿Ya? No lo están declarando algo, sino le están metiendo algo en su ser. Estamos siendo claros que la justificación es un acto declarativo, donde Dios declara justo a un pecador, no donde le infunde justicia a un pecador. ¿Ya entiende? Estamos viendo en la tarde participantes de la naturaleza divina. Eso es, que Dios nos ha infundido su naturaleza, sí. Pero en el tema de la justificación es un acto declarativo. Como cuando el juez dice, yo lo declaro marido. ¿Ve? ¿Eso qué le hizo en su corazón? Nada. Simplemente usted pasó de un estado de soltero a uno de casado. No se le infundió nada en su corazón, sino que se le declaró algo. Bien. Es un acto declarativo, un dictamen de absolución, y que se diferencia de la infusión de gracia. Pero nos preguntábamos, ¿acaso Dios puede justificar al impío arbitrariamente solo según su voluntad? La respuesta es no, porque hacerlo, si Dios justificara arbitrariamente al impío, nos dejaría con un Dios soberano pero injusto. Y
¿Cómo absolverlo si es culpable? Entonces enseñábamos que la justificación tiene como base la justicia de Cristo, quien en esta obra fungió como fungió. Hizo el papel de, fungió como fiador de su pueblo frente a la justicia inflexible de Dios. Ahora bien, basado en Romanos 5:1, miraremos las dos últimas características que nos ayudan a ubicar este tema. Sexto, es un acto cuyo beneficio es doble. La justificación es un acto cuyo beneficio es doble. Note el texto, dice justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hay un beneficio, como usted se da cuenta. Esta característica de la justificación es hermosa porque amplía ante nuestros ojos lo que significa la obra de justificación, y es que aquí podemos ver lo que se le ha llamado el aspecto negativo de la justificación para diferenciarlo del aspecto positivo de la justificación. El aspecto negativo de la justificación tiene que ver con el tratamiento de la pena, del castigo, de la culpabilidad del pecado. Por eso se llama negativo, porque se trata de cómo absolverlo a usted y a mí, de la pena, de la penalidad, del castigo o de la culpabilidad por el pecado. Y se diferencia del aspecto positivo, que se trata del derecho o beneficio que confiere la justificación al pecador. Por un lado, se le absuelve, ¿verdad? Ese es el aspecto negativo, trata con la pena, la culpa, la condenación. Por otro lado, lo positivo es el justificado ahora obtiene un derecho, obtiene derechos, positivamente hablando. Como ya hemos visto, la justificación tiene como base la justicia de Cristo, aquella justicia que le es suya como mediador, lo que significa aquella justicia que Jesucristo obtuvo por dos vías. Yo espero que usted recuerde, cuando vimos Cristología, que hablamos de la obediencia activa de Cristo y de la obediencia pasiva de Cristo. Ambas cosas le otorgaron justicia propia a Cristo. Estas dos cosas le dieron como resultado, fruto del desempeño de Él, le dieron justicia. Obediencia activa, eso quiere decir que el Señor fue justo. ¿Por qué? Porque vivió todos los días de su vida para obedecer al pie de la letra los mandamientos de Dios. Él dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Así que todo lo que vino de Dios como algo justo y se puso en los hombros del ser humano, Él lo cumplió. Esa es su obediencia activa. Fruto de su desempeño, Él tiene justicia propia. Él puede decir, yo soy justo. ¿Por qué? Porque obedecí. Fue el Hijo al que nunca se le castigó. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Pues tiene justicia, porque obedeció. Él debió aprender, sí, dice la Biblia. Él aprendió. Lo que no aprendió fue a dejar de desobedecer. ¿Me hago entender? Él aprendió positivamente, pero él nunca aprendió a dejar de desobedecer, porque nunca desobedeció. Pero hay otra obra que hizo él, cuyo resultado le dio justicia. Y es que cuando hablábamos de la obediencia pasiva de Cristo, significa aquella justicia que obtuvo por ir al castigo que merece aquel que solo vive para herir y transgredir la ley y la justicia de Dios.
¿Cuál es, hermanos, el castigo que merece aquel que solo vive para herir y transgredir la ley y la justicia de Dios? ¿Cuál es? La muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces Él va a la cruz como si hubiera vivido solo para transgredir la ley y la justicia de Dios. El resultado de ese desempeño, el resultado de esa obediencia que se llama pasiva, le adjudicó justicia. Entonces el Señor tiene justicia, ¿verdad? Por obediencia activa y por obediencia pasiva. Entonces, por eso la Biblia dice que Él es justo. Aquí no piense que Él es justo como Dios, lo es, pero estamos hablando no de Jesucristo como segunda persona de la Trinidad, sino de Jesucristo como mediador. Aquí está, como mediador. Entonces, como mediador tiene perfecta justicia. Es el único justo por obedecer activamente al apegarse a toda justicia en palabra, obra y pensamiento, pero en su justicia pasiva, en entregarse a pagar las exigencias inflexibles de una justicia perfecta que ha sido herida. Tomando como referencia la justicia de Cristo, entendemos el doble beneficio que nos otorga la justificación a los creyentes. ¿Por qué? Piénselo. Porque es la justicia de Cristo la que se pone en nuestra cuenta. ¿Ya? Se dirá, ¿y qué significa? Pues, por eso le expliqué qué significa la justicia de Cristo. ¿Ya? ¿Por qué? Si usted no entiende eso, no va a entender qué fue lo que se nos adjudicó a nuestra cuenta como creyentes. Tomando como referencia la justicia de Cristo que viene como resultado de su obediencia activa y pasiva, entendemos el beneficio doble de la justificación. La obediencia pasiva de Jesucristo, eso que Él fue a la cruz, la obediencia pasiva de Jesucristo es la base para que se nos pueda remitir el pecado, perdonar el pecado, librar del castigo que tenemos por ser culpables. Su obediencia activa, eso que Él obedeció siempre, es la base para atribuirnos el derecho a la vida eterna. ¿Ya lo vio? Su obediencia pasiva, eso que Él se entregó en la cruz, es la base para que se nos pueda perdonar, absolver, quitar la culpa, quitar la condenación. Y su obediencia activa es la base para que se nos dé el derecho a la vida eterna. Entonces voy a tomar esto retrospectivamente a la inversa, como debe ser entendido. Primero, el aspecto negativo. Es decir, el aspecto negativo, estamos hablando de los beneficios, ¿verdad?, de la justificación. Mire este beneficio: la absolución de la culpa del pecador por medio del perdón de sus pecados. Este es el aspecto negativo, es un beneficio que tenemos. Este beneficio que tenemos en primera medida consiste en que se nos absuelve de la culpa. Esta palabra culpa a veces no la podemos ni siquiera definir, pero los niños bien que la usan siempre. Y nosotros también la usamos, ¿cierto? Se cayó el plato. ¿Qué dicen ellos? No tuve la culpa. La culpa. ¿Ya ve que sí la usamos? No sé si la definimos bien o no. Pero, o cuando, ¿quién rompe el plato? Él tuvo la culpa, él tuvo la culpa. Culpa. Culpa es una palabra muy importante. Culpa es la condición del que es culpable o responsable de un acto. Hermanos, la justificación nos absuelve de la culpa. ¿Usted es culpable en sí mismo de transgredir la ley de Dios todos los días, en cada punto? Oh, queridos ángeles, que no han caído. Observo
en todo que sois perfectos. Pero para los demás, que hemos nacido de mujer, todos los días hemos vivido para transgredir la ley de Dios. Usted piensa que el niño que se echa para atrás porque no se deja cambiar el pañal o no quiere recibir, él lo hace por su bondad intrínseca. No, aún usted sabe que su niño le pateaba el vientre, no porque estaba cómodo, porque era tranquilo, apacible, porque se conforma a las cosas, sino porque desde el vientre traen la semilla del pecado. Y si usted no los cría bien, entonces van a hacer de grandes lo que de pequeñitos usted les deja hacer. ¿Ya? Esos que tiran piedra en las universidades, fue el niño que tiró el pan, que esquivó la compota, que papá y mamá corrían antes para todo, agua, dulce. Y como hoy no se les da porque les toca trabajar, entonces rompen la ciudad. Hay culpa en nosotros, culpabilidad, responsabilidad, delante de la justicia de Dios, y la justificación absuelve de la culpa. ¿Cómo absuelve de la culpa? Perdonando el pecado. Así se absuelve. ¿Cómo Dios lo libera de su responsabilidad por transgredir la ley? ¿Cómo lo libera usted? ¿Le pone a hacer algo? No, porque usted no podía hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Le perdona. Cuando lo perdona, lo absuelve completamente. La parte negativa de la justificación, que es un beneficio, se trata de sacar del estado de injusticia al creyente. Es decir, ¿cuál es su estado natural? Injusticia, ese es su estado. Y de pasarlo del estado de injusto al no injusto. Entienda esto, por favor. La parte negativa, ese beneficio de la justificación, consiste de pasarlo del estado de injusto al estado de no injusto. ¿Ya? Del estado de culpable al estado de no culpable. No vaya más allá. Porque esta parte negativa no hace más, sino que usted era culpable, ahora ¿cómo se le declara? No culpable, ¿verdad? Injusto, ahora se le declara no injusto. Y esto, por la obra de la expiación del Salvador, que dio la base para que los pecadores creyentes fueran perdonados. Tal es la fuerza de la parte negativa de la justificación, que para muchos, aun para muchos teólogos, esto es todo lo que significa ser justificado. O sea, es tan fuerte esta obra que para muchos justificado igual absuelto, no culpable. Y no queremos desbaratar completamente eso, porque sí, hermanos, esta parte negativa sí que es tan fuerte, tan pesada, tan relevante, tan apreciada para nosotros. El día, hermano, que un pecador fue declarado no culpable. No culpable. Cuando se le declaró sobre su vida un estado ajeno al que nació. Hermanos, cuando fuimos concebidos, es como si en el cielo hubiera sonado el martillo diciendo culpable, antes que se le dijera su propio nombre. Su nombre era culpable. Y que en un momento de la vida, por la fe en Jesucristo, se le declare a usted no culpable. No culpable. A veces, hermanos, gente es inculpada injustamente. Y aunque ellos saben que son injustamente inculpados, todavía hay un silencio en la corte, y esta corte lo declara. Cuando le dictan su absolución, hermanos, no caben de la dicha, aunque ellos mismos sabían que no eran culpables, no caben de la dicha.
Si eso es así con penas terrenales, imagínese lo que significa ser no culpable, quedar absuelto de que la ira de Dios se derrame con justicia sobre usted. Sí, usted dice, la ira de Dios, sí, nosotros conocemos y a veces en nuestro despecho decimos, quita tu ira de sobre mí, ¿de verdad? ¿Usted piensa que temblar, que se le muera un familiar, Sodoma y Gomorra, el diluvio y cosas así dramáticas, horribles, cosas que nos hacen temblar, ¿usted piensa que eso es la ira de Dios? Pues debo decirle que es solo una gota de gotero de la ira de Dios, porque ¿quién conoce el poder de tu ira? Solo hubo uno que levantó la mano, diciendo, yo lo conozco, Cristo. Del resto, nadie sabe aquí cuál es la ira de Dios. Y que a usted se le absuelva de que ya no sea un sujeto sobre el que caerá la ira de Dios. Es que es tan grande que por eso existe una eternidad. Porque es que la ira de Dios es tan grande que no se puede volcar en el tiempo. Es tan fuerte, es tan inmensa, es infinita como cualquiera de sus atributos, que para eso está la eternidad, donde caerá como un gran y caudaloso catarata de fuego sobre una vida y nunca se saciará, porque la ira de Dios es infinita sobre los objetos de su ira, y que usted haya escuchado, absuelto. Ese es un beneficio, hermano. El perdón concedido en la justificación se aplica a todos los pecados, y esto envuelve la remoción de toda culpa y todo castigo. Usted puede ser hasta disciplinado como creyente, ¿no? Hablando que el creyente, el cristiano. Usted puede ser hasta disciplinado duramente. Usted puede morir bajo una disciplina de Dios, pero nunca será condenado. Nunca, si usted es creyente. Si todo pecado ha sido perdonado, no hay castigo que quede por el pecado. Esto se deduce del hecho de que la justificación no admite repetición. Recordemos lo que dice Isaías 44:22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Ciertamente nadie puede presentar cargo alguno contra aquel que ya es justificado, el cual es libre de la condenación y ha sido constituido en heredero de la vida eterna. En la justificación Dios hace una declaración sobre el pecador de no culpabilidad, de absolución, de perdón, de indulto, al reconocer que el fiador ha pagado con su propia vida lo que la justicia herida de Dios demandaba por su transgresión. Cuando Dios justifica al pecador, declara esto, estoy hablando de la parte negativa, que ha considerado que los méritos de Jesucristo son suficientes. Y como son suficientes, entonces, esta persona ya no se le tendrá en cuenta sus pecados. En otras palabras, Dios hace una declaración pública de que los méritos de Cristo han sido imputados al creyente. Significa, hermanos, que un justificado puede morir en paz porque no será condenado. No tenemos que pagar nada después como un rito, porque ¿y qué tal que no? Y entonces nos toque pagar para sacarlo de un estado, de un lugar donde esté, sino que cuando Dios declara no culpable al pecador, está diciendo que reconoce que los méritos del mediador le han sido adjudicados al creyente. Entonces aquí hay una transferencia de méritos, ¿sí ve? El Señor toma de su mérito, de lo que logró en la cruz, de lo que logró, porque Él murió como un criminal, se lo pone al creyente y Dios lo considera como
que Él ya pagó la deuda, pero claro, reconoce a Cristo. Pero dirá alguno, hago un paréntesis, la Biblia enseña que los creyentes siguen pecando después de ser justificados. Y si todos sus pecados fueron perdonados, ¿cómo es que se les exhorta a pedir perdón de sus pecados, como el caso del Padre Nuestro? ¿Había pensado en eso? Bueno, pues piense en eso. Tiene que pensar, ¿verdad? ¿Acaso la justificación se diluye por cada pecado y luego se renueva de nuevo por el perdón? Es decir, soy justificado, perdonados todos mis pecados, pero cada pecado diluye la justificación. Entonces me toca pedir perdón para volver a ser perdonado. Le he dicho que es una absolución total. Y si estamos absueltos totalmente, ¿por qué todavía pedimos perdón por nuestros pecados? Y aquí, hermanos, y esto solo se hace para estudio, ¿verdad? Disección, una cirugía bien especializada, no vaya a pasar el bisturí por donde no, sino por donde se debe. En este asunto hay que diferenciar entre Dios como juez y Dios como Padre. Piense eso. Pues aunque penal y legalmente todos nuestros pecados fueron perdonados ante la corte del cielo, delante de Dios como juez, aún podemos entristecer a Dios como Padre. ¿Como juez? Saldada la cuenta. Pero ahora no en la relación de nosotros con un juez, sino de nosotros como hijos. Todavía podemos entristecer a Dios como Padre. Dice un autor, me pareció excelente esta frase. La posición acostumbrada en la teología reformada es que en la justificación Dios en verdad remueve la culpa, pero no la culpabilidad del pecado. Es decir, remueve la justa responsabilidad del pecador al castigo, pero no la culpabilidad inherente de cualesquiera pecados que sigue ejecutando. La culpabilidad permanece y por tanto produce siempre en los creyentes un sentimiento de culpa, un sentimiento de separación de Dios, de tristeza, de arrepentimiento. De aquí que sientan la necesidad de confesar sus pecados, aun los pecados de su juventud, y sienten en su interior la urgencia de confesarlo y de buscar la confortante seguridad del perdón. Aunque como juez ya no debemos nada delante de la justicia de Dios como Padre, todavía lo que hacemos crea en nosotros no la culpa legal, pero sí un sentido de culpabilidad. Oh hermanos, qué terrible. Y eso es una de las cosas que nos debería sí o sí entristecer todos los días de nuestra vida. ¿Cómo nosotros estirar la mano para abrazar aquello que llevó a Cristo a la cruz? ¿Cómo tomar de las mismas piedras que laceraron a Cristo y hacer de ellas un recordatorio, o abrazarlas o besarlas? Piense esto, hermano. No me la tome mal, no quiero ser como morboso, pero si alguien muy querido para usted hubiera muerto con un puñal, ¿recogería ese puñal para jugar? ¿Lo atesoraría? ¿Se lo daría a sus hijos? ¿Verdad que no? Ese no. Quizá otro usted lo coleccionaría, pero ese no. Porque usted diría, esto le hizo daño a mi familiar querido. Oh, hermanos, cuando pecamos, usted y yo debemos saber que recogemos las piedras que laceraron a Cristo para abrazarlas, para coleccionarlas.
Eso produce culpabilidad, hermanos, en nuestra conciencia. Es como si el juez nos mirara y nos dijera, pero de eso que está abrazando fue por lo que su fiador pagó. ¿Cómo es esto? ¿Por qué lo haría? Por eso, hermanos, debemos arrepentirnos. Aún, hermanos, aunque seamos legalmente perdonados, todavía no importa. Si todavía usted confiesa los pecados de su juventud, porque con eso estamos mostrando no desconfianza en su perdón, sino sensibilidad espiritual. Hablemos del aspecto positivo de la justificación. Hermanos, eso se pone complejo. Aquí hay carne, así que afile el colmillo espiritual. Con la absolución del pecador, que es la parte negativa, se declara al hombre no culpable, no injusto, pero con la parte positiva de la justificación, el hombre es declarado justo en el sentido de tener derecho a la vida eterna y gloriosa que Cristo le meritó. Piense, la parte negativa, ¿cómo lo deja? No culpable. Y la positiva, justo. ¿Ve la diferencia? Hermanos, es que no es igual ser no culpable, ¿verdad?, que ser declarado justo y con derecho a los bienes espirituales. Con perdonar a alguien los pecados, con perdonarle a alguien los pecados, todavía Dios no le ha colocado en la posición de un individuo que tiene derecho a la vida eterna. No culpable quiere decir que no va para el infierno, pero no le dice que va para el cielo. Con no culpable se le saca del infierno, pero no se le da derecho al cielo. No culpable es no va al infierno. Pero está bien, no voy al infierno. Bueno, eso ya es mucho, ¿no? Pero, entonces por eso se reconoce la parte positiva de la justificación, que significa que al pecador no culpable, Dios ahora lo pone en una posición donde le da derecho a la vida. Muchas personas al ver esto han enseñado que si bien la parte negativa de la justificación deja al hombre indultado por los méritos de Cristo, a partir de que uno es indultado por Cristo, el hombre gana el derecho a la vida eterna por su santificación. Eso sería una mala noticia, ¿verdad? Que le dijeran, por los méritos de Cristo, usted es no culpable. Ahora, para tener derecho al cielo, eso dice lo gana usted. Uy, no, hermano. ¿Cómo es esto? Esa sería una mala noticia, ¿no? O sea, Cristo perdonó mis pecados, no irá al infierno, pero la llegadita al cielo le toca a usted. Con sus buenas obras, vamos. Échele ganas. Póngale empeño. Yo veré, sea fuerte. Hermanos, eso no sería una buena noticia para nosotros. No sería una buena noticia. La justificación, dice un autor, no es simplemente el acto de Dios por el cual coloca al pecador en una posición de abrir una nueva página en el libro de la vida, que por el momento todavía estaba en blanco y sobre el cual él mismo tendrá que anotar nuevos méritos. Escuche, él dice, en la justificación, todas las páginas de la vida del hombre son abiertas por Dios al mismo tiempo, y en todas las páginas es borrada la caligrafía del pecado y en su lugar se escribe la promesa de la vida eterna. No es, hermanos, la justificación no es que Dios borró todo lo que había en el libro de su vida y el resto lo escribe usted, sino que al mismo tiempo que se borró su historial, en cada página se le escribió
la promesa de la vida por el mismo mérito de Jesucristo. El pecado o el perdón del pecado nos deja las cuentas en ceros, pero no nos da derecho a la vida, a las riquezas espirituales, a las glorias eternas. Nos puede dejar fuera de la cárcel, pero no nos da entrada libre al cielo. Entonces necesitamos una justicia que nos revista de honor para poder estar en el cielo. Hermanos, en un tribunal humano, el condenado puede ser indultado, pero no se le confieren derechos, ni mucho menos ser hijo del juez, ni una mansión. O sea, tenga por beneficio el indulto y váyase feliz con el indulto. Sin embargo, en el tribunal divino, por causa de la justicia, de la obediencia activa de Cristo, esto es lo que se proclama del individuo indultado con derecho a la vida eterna en el cielo. Esto es que no es culpable, pero que es justo y con derecho a la herencia. Oh, hermanos, es que la gracia nos encontró muy abajo. ¿Y ahora dónde nos pone la gracia? Muy arriba. No hay puntos medios. Estábamos muy abajo. ¿Y ahora dónde estamos? Hermanos, es que nadie tiene esa expectativa cuando va a un juicio. Algo así como, ay, yo espero que me digan que soy indultado y a ver cuál mansión me toca. No, ninguno. Pero la justificación por la fe es más o menos así. En Zacarías 3 y 4, hay una visión de Zacarías. Es un libro muy evangélico por demás, si uno lo sabe interpretar. No estoy diciendo que yo lo pueda hacer bien, pero valdría la pena que se comprara un comentario de Zacarías. Hay mucho evangelio allí. En Zacarías 3 y 4 se nos señala a un sumo sacerdote llamado Josué. No confundir con Josué, el pupilo de Moisés, no, sino un sumo sacerdote llamado Josué, quien estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado, la parte negativa, y te he hecho vestir de ropas de gala, lo positivo. ¿Qué es la justificación, hermanos? Quitar el pecado y ahora vestir al pecador de ropas de gala. Pero hay más textos que esto mismo es lo que nos enseña la justificación. En Hechos 26, 18, les recuerdo que Pablo, ya es un texto que ya habíamos visto en otro tema, Pablo está ante Agripa relatando su llamado, dice que Jesucristo lo llamó para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Atienda, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Ahí está lo negativo. Y herencia entre los santificados. Ahí está lo positivo. Perdón y herencia. Desnudado de ropas viles, vestido de ropas de gala. Perdón y herencia. Tenemos el famoso texto de Romanos 5, 1 y 2, que hemos venido estudiando. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahí está lo negativo. ¿Por qué? Porque como usted tiene paz para con Dios siendo absuelto, ¿no? Tenemos paz para con Dios, lo negativo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora escuche. Por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No culpables, en paz con Dios, pero lo positivo dice que tenemos por delante una esperanza. ¿Cuál es? Participar de la gloria de Dios.
Finalmente, no porque sea el último texto, sino que no tengo tiempo aquí, por Gálatas 4:5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, lo negativo, para que redimiese a los que estaban bajo ley, negativo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, positivo. Para no enredar más las cosas, hermano, la herencia eterna es un pocotón de cosas. Sí, incluye el cielo, todo beneficio espiritual, pero este texto, para los buenos estudiantes de la soteriología, este texto une el eslabón de la justificación con el próximo eslabón del Ordo Salutis. ¿Ya lo vio? El Ordo Salutis, el orden de los sucesos de la salvación. ¿Cómo sabemos que tal cosa viene primero y tal cosa después? ¿Cómo sabemos que primero viene justificación y luego la adopción como hijos? En textos como esos. Primero fuimos redimidos de la ley para que recibiéramos la adopción de... Es otro tema, hermano. La adopción de hijos. La teología piensa, hermano. Yo creo también eso. Que la adopción es el punto más alto de la aplicación de la obra de Cristo sobre nosotros. Piense, no es solo tomar un pecador y absolverlo, sino es tomar un pecador y hacerlo su hijo. Su hijo. ¿Qué puede hacer que Dios tome un ser indigno como un gusano, dice la Escritura? El Hijo del Hombre, que es también gusano, dice la Escritura, y lo dignifique, no solo salvándolo, no solo entrándolo al cielo, sino haciéndolo su propio Hijo. Hermanos, esto es el gran don de la adopción. Pero este texto nos enseña qué es tener herencia entre los santificados. Es que usted, siendo hijo, ahora hereda lo que Cristo compró para usted. Todo. Aprecie esto, hermano. Bajo el árbol de la justificación deberíamos pasar mucho tiempo entendiendo la parte negativa, la absolución, no condenación, no culpabilidad. La parte positiva, ser declarados justos, con derecho a la vida eterna, con derecho a la herencia eterna, con derecho a la adopción de hijos. Finalmente, hermanos, habiendo visto que la justificación tiene un beneficio doble, ahora abordaremos el asunto subjetivo de la apropiación de este beneficio. ¿Cómo un pecador se apropia del beneficio de la justificación? Bueno, por lo último, que la justificación es un acto del cual el pecador se apropia por la sola fe. Solo hay una manera, una única manera, una, no hay más, de cómo un pecador se apropia de ese gran beneficio. Sí, Cristo obedeció y ganó justicia. Cristo murió en la cruz y ganó justicia. ¿Cómo esa justicia que el Señor ganó por su obediencia y su muerte en la cruz viene a ser posesión de un individuo? ¿Cómo? La Biblia dice que hay solo una manera. Justificados, pues, por la fe. La justificación incluye, por necesidad, una obra objetiva, algo que se hizo fuera del hombre, una obra divina que pasó fuera del corazón del creyente y que fue lograda y consumada en la cruz por Jesucristo. Esto es, hermanos, cuando Jesucristo dio satisfacción
hace 2000 años, a la justicia de Dios, ante el tribunal del juez justo, de que las demandas de la ley han quedado cumplidas hacia el pecador creyente. En esa obra, Dios, como juez justo, reconoce los méritos infinitos de Cristo como base para la justificación. Es una obra anterior a la fe, porque se hizo antes de todas las cosas. Pero la justificación propiamente dicha tiene lugar cuando por medio de la fe esa obra de expiación es aplicada al individuo. Por decirlo de alguna manera, cuando el eco del martillo que sonó en la eternidad como un decreto y que fue replicado con poder desde la cruz como una obra, ahora suena en la conciencia de los creyentes. En otras palabras, el individuo creyente se aferra por medio de la fe a la justicia de Cristo, desechando la suya propia. Y así, y únicamente así, recibe la bendición de la absolución experimental de sus pecados y de la paz para con Dios. Pero justo aquí debemos trazar muy bien la palabra de verdad, porque a causa de no entender la palabra por, justificados pues por la fe, por no entender la palabra por, podemos llegar a conclusiones erradas. Para nosotros la palabra por puede ser la causa de algo. Me enfermé por el frío, ¿ya? Sustituya por otra palabra. Me enfermé por el frío. Me enfermé a causa del frío, ¿sí? Razón o causa. O puede significar mediante o a través. Caminé hoy por el parque. Sustituya la palabra por. A través del parque. Por son dos cosas, ¿verdad? Entonces, cuidado, hermanos. Somos justificados por causa de la fe, es decir, la razón de nuestra justificación es que creímos, o somos justificados mediante o a través de la fe. ¿Ya? Hay que pensar en eso. Fuimos justificados por causa de creer o por medio del creer. Muy importante que nosotros lleguemos a esa conclusión, porque hermanos, nosotros no creemos, y para nosotros no solo no creemos, sino que es una herejía, escuche, herejía, creer en la justificación por la fe. Porque nosotros creemos, esa es la justificación por medio de la fe. ¿Ya? Claro, no es que esté prohibido decir justificación por la fe, yo lo he usado aquí, pero por como medio, nunca como causa. Le voy a dar dos razones para eso. Primero, que la fe no es jamás la causa de ningún beneficio, sino su instrumento. Hermanos, la fe jamás es la causa de ningún beneficio salvador, le dije, sino su instrumento. No se nos concede ningún bien salvador por causa de tener fe, sino mediante la fe, o sea, a través de la fe. Esto lo sabemos porque ¿qué es lo que se nos imputa a nosotros? No se nos imputa el acto de creer, sino que se nos imputa la justicia de Cristo. ¿Entiende? Muy importante. ¿Qué es lo que se nos atribuye a la cuenta de nosotros? ¿El acto de creer o la justicia de Cristo? Espero que diga que la justicia de Cristo y no el acto de creer. Eso no es lo que se nos cuenta como justicia, el creer. Se nos cuenta como justicia la justicia de Cristo. Si se nos imputara el acto de creer, se nos estaría imputando una obra. Porque creer, ¿qué es, hermano? Pues una obra. Si a nosotros nos salvara la fe,
se nos estaría atribuyendo a una obra nuestra salvación o justificación, lo que convertiría la fe en meritoria, y sabemos que el único mérito es el que provee la justicia de Cristo. Romanos 3:22 y 30. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No dice la justicia de Dios por causa de la fe, sino por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe, entiéndase la misma palabra, por medio de la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Hermanos, nosotros creemos en la justificación por medio de la fe, mediante la fe, a través de la fe, pero nunca creemos en la justificación por causa de la fe. Porque si se nos imputa la acción de creer, se nos estaría imputando a nuestro favor una obra nuestra. Y la única obra que se nos imputa es la de Cristo. Segundo, que es fe, sí. Esta fe, como instrumento, no es cualquiera. Es fe en Jesucristo como Salvador. ¿Quién es quien salva? Al fin y al cabo, hermanos, la fe no es la que salva, es Jesucristo. Usted se aferra con la fe al que salva. Su fe no lo salvó, fue Jesucristo el que lo salvó. Le he contado la historia de, hermano, usted va a una operación, usted va a una cirugía de corazón abierto, así, dura, no sé. Usted le puede tener mucha fe a su médico. Y el médico lo opera con habilidad, que es la que él tiene, y usted se restablece. ¿Usted fue restablecido por la fe que usted tuvo en el médico o por la habilidad del médico? Por la habilidad del médico. Por favor, usted nunca dice, ¿y cómo fue? Yo sí creí en el médico. ¿Sí? Así es que se cree. Y el otro que pasó tanto tiempo, ¿verdad? Estudiando medicina, ¿para qué? ¿Verdad? Él fue el que obró. Su fe lo puso a usted en el consultorio. De ahí para adelante, Él fue el que obró. ¿Ya? Entienda. Por eso la fe no se nos puede atribuir, porque ninguno de nosotros va a llegar al cielo y decir, ¿sí ve que creí? Pero usted no fue el que obedeció. Usted no fue el que murió. La fe se aferra a Jesucristo, el que salva. Pero aquí, hermanos, la fe que justifica no es creer que Dios existe, no es creer que lo que dice la Biblia es verdad, ni siquiera en que Dios creó todo o que uno es pecador. Todo eso podrá venir incluido, pero la fe, que es instrumento de justificación, se aferra a Jesucristo como mediador, como fiador, como sustituto, como cordero sufriente, como aquel que vivió en justicia, que fue muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Ahí usted nota la diferencia. Hoy un montón de gente se confiesa creyente, pero lo que los llevó a Cristo fue que tenía una familia disfuncional, una enfermedad, problemas. A ellos jamás se les ha explicado el evangelio de la gracia. Ellos se han aferrado a Jesucristo en su poder de médico, en su poder providencial, en su ser como en su oficio profético, porque Él me enseña, pero a menos que el pecador crea en Jesucristo como sustituto, como cordero, como mediador, como fiador, que vivió para cumplir la ley de Dios y fue muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. No hay fe salvífica. Es decir, la fe como instrumento de justificación es fe en los méritos, en la justicia de Cristo, despreciando o desechando completamente nuestra justicia. Dice en Romanos 10:3 de los réprobos, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, ahora léalo al revés.
de la justificación por medio de la fe, diría, pues ignorando la justicia propia, sujetándonos a la justicia de Dios por medio de la fe. Entonces aquí está un cuadro. Antes de todas las cosas, vamos a pensar en la eternidad, es un supuesto porque ¿cómo pensar en lo que no sabemos? Antes de todas las cosas hubo un contrato de Dios irreversible, blindado con todas las cláusulas posibles de que el fiador asumiría toda la culpa y el pecado de su pueblo elegido. Eso pasó en el cielo, hermanos, antes de todas las cosas. Es una manera de entenderlo. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en un consejo. Por ahí a veces la Biblia nos deja enviar una pequeña sondita. La camarita no tiene buena resolución y nos deja ver ciertas cositas. Pero allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se hizo un contrato irreversible, blindado con muchas cláusulas, en la que Jesucristo asumiría el papel de fiador y asumiría toda la culpa y pecado del pueblo elegido. Los que con el tiempo y por el Espíritu creyeran en Jesucristo. Eso se planeó allá. Entonces, sí, Él es el fiador y bueno, Él va a pagar por el pueblo elegido. ¿Cuál pueblo? El Espíritu Santo dice, eso sí, déjemelo a mí. Que yo conozco la mente de Dios y yo sé cuál es el elegido y a su tiempo lo buscaré y lo traeré por medio de la fe a Jesucristo. Esas cosas pasaron allá, hermanos. En el tiempo, ahora véngase al tiempo, un pecador que está hundido ante el tribunal divino por su pecado es dotado de forma interna de fe por el Espíritu. Él alza su mirada de su corazón, el cual ve corrupto, alza su mirada y pone toda su fe en Jesucristo, y en Él se aplica toda la fuerza de ese pacto inquebrantable, y se le afirma que por Él ya se hizo un compromiso que le absolvería de todo pecado y le haría partícipe de la herencia eterna como hijo por la obra de Jesucristo. Entonces la fuerza de esa obra divina suena en su conciencia como una melodía que jamás había escuchado. Es la melodía de la absolución, del indulto, de la bendición de Dios por Jesucristo. Y todo esto, habiéndolo recibido ese pecador solo por creer. No hizo nada. Se miró a sí mismo y se despreció y se aborreció. Luego levantó su mirada, la de su corazón, a la cruz y creyó en Jesucristo, y de Él se dijo, justificado pues por la fe, ahora tiene paz para con Dios, por medio de la fe que ha tenido en Jesucristo, por medio de quien ahora tiene entrada a esa gracia en la que estará firme para siempre. Qué bonito es el Evangelio de Jesucristo. Y qué horrible debe ser despreciarlo. Queridos hermanos y amigos, quisiera Dios que los que no han escuchado esta melodía de absolución en su alma, hoy día la escuchen. Que quienes no entienden de lo que es la melodía del perdonado, la melodía de la gracia sonando en su corazón, la melodía del indulto, hoy la puedan escuchar por el Espíritu Santo. Mientras los santos hoy, hermanos, seguimos cantando con regocijo en nuestra alma los cantos de la salvación. Oremos a nuestro bendito Señor.